Mateo 16, 13, 20. Un texto que habla sobre la fundación de la iglesia. Comienza el texto diciendo, 13, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús hace esta pregunta porque quiere saber qué piensan de Él. Quiere saber cómo lo están viendo las personas, solo como hombre o también como Hijo de Dios. Porque el problema es que si lo ven solamente como un hombre, van a defraudarse porque no van a tener todas sus expectativas satisfechas. Y normalmente las personas de su entonces lo vieron más que como Hijo de Dios, lo vieron como un hombre. Como un revolucionario que podría hacer que el pueblo deje de ser esclavo de Roma. Entonces el trabajo más o menos iba por ahí. Por eso Jesús, más o menos percibiendo esa idea de la gente, quiere saber de sus allegados, de los más cercanos, ¿qué dice la gente de mí? ¿O quién dicen que soy yo? ¿Qué respuesta le dan los discípulos? 14, ¿qué dice? Algunos dicen que Juan. Ajá. Algunos dicen que tú eres ¿quién? Juan el Bautista. Y ustedes saben quién fue Juan el Bautista. ¿Quién fue? Ajá, el último profeta del Antiguo Testamento que bautizó ¿a quién? A Jesús. Ya. Esa es una. La segunda opción dice, otros dicen que eres Elías, también es un profeta del Antiguo Testamento. Otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Pero de que eres profeta, lo eres. Y ustedes saben que el profeta es aquella persona que habla en nombre de Dios. Ya, no se olviden eso. Por eso le dicen, ha profetizado, ha dicho. El profeta no necesariamente tiene que decir que va a suceder cosas feas, sino es aquel que habla en nombre de Dios. De que eres uno que habla en nombre de Dios, sí lo eres, dice. Pero ahora vamos a ver que dicen que eres Juan, que eres Elías o Jeremías. Bueno, o algún otro profeta. Hasta ahí yo les pregunto, los que opinan de él, ¿lo están viendo como hombre o como Hijo de Dios? ¿Cómo qué? Como hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, todos se están dando cuenta o están entendiendo que ese Jesús es un hombre extraordinario, sí, pero no es el Hijo, no es el Hijo de Dios. Entonces Jesús, al hacer esa pregunta, está sacando ya rápidamente cómo lo está viendo la gente. Y probablemente hasta ahí la respuesta que tiene la gente es equivocada. Y hasta ahí las expectativas que tiene el pueblo también son muy limitadas, porque es solamente como buscar una liberación terrenal y después no van a entender lo que Jesús va a hacer. Entonces, hasta ahí es importante, aplicando ya la vida real, tener en cuenta qué piensan también los demás de nosotros. Porque fíjense ustedes, nadie en esta vida puede verse a sí mismo. Siempre los demás nos ven de otra manera. Tranquilamente todos deberíamos siempre hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué imagen tengo yo o la gente tiene de mí y yo también de la gente? Entonces es bueno eso. ¿Saben por qué? Porque es la única forma de darnos cuenta en qué estamos yendo bien y en qué estamos fallando. Los hijos o los papás, por ejemplo, podrían hacerse esta pregunta, ¿no? Frecuentemente, ¿qué piensan mis hijos de mí? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta ustedes como padres? ¿Qué piensan mis hijos de mí? Igual los hijos también podrían hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Por qué? Porque esas preguntas ayudan mucho a saber
qué camino estamos siguiendo. Porque no vaya a suceder que seamos los últimos en enterarnos de algo que todo el mundo sabía. No sé si ustedes han escuchado a alguien que dice, no, yo no soy alcohólico. Pero todo el mundo lo veía como alcohólico. Pues el último en enterarse de que era alcohólico. ¿Pero por qué? Porque la forma como bebía, la frecuencia, los daños que hacía, todo eso eran signos claros de que era una persona alcohólica. Pero el único que no se daba cuenta o no quería darse cuenta, ¿quién era? Era él mismo. Y todo el mundo le decía, o al menos opinaba, que esa persona tenía el problema del alcohol. Y así como ese puede haber la mentira, puede haber el chisme, puede haber un montón de cosas. Entonces, por eso es bueno hacernos esta pregunta. ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Y qué pienso yo también de los demás? Esto no significa que hay que vivir de lo que la gente piensa de uno, sino que hay que ser inteligentes también para ver qué imagen estamos proyectando hacia los demás. Entonces, por ejemplo, los que son personajes públicos tienen mucho cuidado en este aspecto. ¿Por qué? Porque saben que eso los puede elevar o los puede hundir. Entonces, si en ese sentido es muy importante, pues en la vida familiar y personal también, de alguna forma lo tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora Jesús, escuchando eso, pasa a hacer una pregunta, ya no qué dicen los demás, sino qué dicen ustedes, los apóstoles, los que viven con él. Y dice, y ustedes, 15, ¿qué dice? A ver, lean fuerte. Ustedes, ¿y ustedes quién dicen que soy? Les pregunto. ¿Por qué hace Jesús esa distinción de niveles? Los que están lejos de él y los que viven con él. Yo les hago una pregunta. Si yo le preguntara a tu marido que me comente sobre ti, ¿será la misma opinión que me dé el vecino que vive a 5 cuadras de tu casa? ¿Por qué? ¿Ah? El vecino no me conoce tanto como yo. Exacto. El vecino no te conoce porque no vive contigo, pero tu marido sí. Entonces la opinión que te dé el marido va a ser diferente. Entonces ese nivel de frecuencia o de cercanía nos dice también un tema muy importante. ¿A cuál de las opiniones le debemos hacer más caso? ¿Cuál es el que debe tener más peso? ¿Se dan cuenta? Porque cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Es como que yo preguntara y tú le preguntaras a tu marido, ¿y yo para ti quién soy? O viceversa. Y obviamente la opinión que da tu marido o tu mujer va a ser muy diferente a la opinión que den las otras personas. Por eso cuando quieren ustedes recabar información seria, siempre vayan a la fuente más cercana. Que pueden ser los padres, que pueden ser la pareja, que pueden ser su jefe de trabajo. Pero no preguntes al malandrín del amigo que solamente se juntan para chelear, porque ese te va a decir cualquier cosa, no te va a decir lo que realmente es la persona. ¿Se entiende, no? Entonces ustedes por eso tengan mucho cuidado cuando quieren tener opiniones serias de alguien, vayan a las fuentes más cercanas. Yo a veces a los jóvenes les digo cuando van a elegir pareja, por ejemplo, comparando con los ingenieros cuando van a construir algo, ¿qué hacen antes de construir? ¿Estudio de qué? ¿De qué? ¿Cómo se llama eso? No, estudio de suelo, ¿no? ¿Por qué hacen estudio de suelo? Para ver si vale la pena o no construir. Y para ver si se puede construir o no. Y para ver qué hacer para que el terreno sea apto para construir. Entonces, en la vida de enamorados, el estudio de suelo consiste en estudiar
el pasado de la persona, el contexto familiar. O sea, tener por lo menos la certeza sobre qué terreno te estás moviendo. Y entonces para eso siempre es bueno escuchar las fuentes más cercanas, que puede ser la familia, que puede ser los amigos, los jefes, las personas que realmente tienen una cercanía y un trato más directo con esa persona y de alguna forma lo están poniendo a prueba para ver su capacidad, su calidad humana, etcétera, 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 ¿no? Pues eso es importante. Bien, así que es importantísimo esto, ahora ya a nivel personal, porque la pregunta es más cercana. Pregúntate tú también, ¿qué piensa tu marido de ti? ¿Qué piensa tu mujer de ti? Hazte esa pregunta. ¿O qué piensas tú también de él? Porque depende de la expectativa que tú tengas de él o de ella, es lo que tú vas a recibir o lo que tú vas a hacer por esa persona. Si tú lo ves a tu marido como un bueno para nada, pues no vas a esperar nada de él. Pero si tú ves en tu marido una persona de mucho valor, pues probablemente esperarás algo más de él. Igual pasa con la mujer. ¿Qué imagen tienes de él? ¿Qué esperas de él? Eso es importante. Porque a veces las personas proyectamos lo que la persona puede llegar a ser, tanto en cuanto lo consideramos como tal. Y ahí ese es el error gravísimo de las parejas, porque ponen a su pareja en un nivel muy bajo. Muy bajo. Otros también exageradamente, ¿no? Nivel muy alto. Y entonces se decepcionan cuando no reciben todas las expectativas que habían puesto sobre esa persona. O en todo caso, pues hay que ser realistas, porque acá Jesús lo que está buscando es que lo vean como Él realmente es. Y ahí viene la respuesta entonces ahora de Pedro. ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Esa es la respuesta correcta y exacta que Jesús quería escuchar. ¿Quién eres tú? Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, allí al menos Pedro está diciendo, bueno, lo que yo entiendo, lo que yo he deducido de todo esto que está sucediendo es que tú eres realmente el Hijo de Dios. La respuesta correcta, sin hacer ni subestimaciones ni sobreestimaciones. O sea, yo creo que hay que ser realistas ahí. Tampoco está bien que subestimes a tu hijo, digas que tu hijo es un bueno para nada, o que tampoco digas que tu hijo es lo máximo, mejor que no existe en este mundo, tampoco. O sea, simplemente decir lo que realmente es, y lo que realmente puede, y lo que realmente tiene. Eso es importante. Tampoco hay que uno presentar una fachada que no existe, ¿no? Y eso es bueno también, que a veces hay que descubrirlo rápido, sobre todo en el enamoramiento. Se prometen, se proyectan imágenes que en realidad no existen, no son. Y después pasa el tiempo, entonces sale lo que realmente son. Entonces la decepción, ¿para quién es? Para la otra persona. O es como cuando usted contrata a alguien que le va a ofrecer un servicio y le dice que él es lo máximo, que él es a todo dar. Pero cuando ya lo ve en la cancha, no sabe ni por dónde empezar el trabajo. Entonces, ¿usted qué hace? Usted se decepciona. ¿Por qué? Porque le ha vendido una imagen que realmente no es. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado por ambos lados. Uno, por no proyectar lo que no somos realmente. Y segundo, saber descubrir rápidamente si lo que está ofreciendo, lo que está proyectando la otra persona es lo que realmente es. Porque si no, pues nos vamos a meter en problemas. Entonces acá Pedro, cuando dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, le está diciendo lo que realmente es Jesús. ¿Ya? Entonces eso es importantísimo. Bueno, ahora, entonces Jesús dijo, 17, a ver, ¿qué dice? Dichoso, Tú, Simón, ¿qué más? Simón, Hijo
Jonás. Porque esto no lo conociste por medios, sino porque te lo reveló mi Padre que está ¿dónde? En el cielo. Quiere decir que la respuesta correcta no la obtienes por tus propios medios, sino porque Dios te lo ha concedido conocer. Y ahora entienden ustedes por qué es importante orar, para tener la verdad de las cosas. Ahora entienden por qué es importante tener un temple espiritual bastante fino para saber decir lo correcto. Eso es importante. Una mujer que ora difícilmente se va a dejar engañar por un hombre. Eso no se olvide. Un hombre que ora difícilmente va a caer en las trampas de una mujer de la vida fácil. Difícilmente. Porque va a saber ver fácilmente por dónde van las cosas. Ese es el detalle. Hoy en día se cometen errores porque no tienen un temple espiritual, no tienen un ojo desarrollado, una sensibilidad para esto. Entonces ustedes no sé si lo están experimentando en sus propias vidas. Desde que están en el camino de Dios, ¿se equivocan más o se equivocan menos? Entonces nos estamos entendiendo. Uno que conoce a Dios puede meter la pata, pero lo hace menos. ¿Por qué? Porque de una forma va desarrollando algo que debió desarrollarlo hace tiempo. Esa capacidad de poder ver la verdad y la mentira con facilidad. Entonces, sigamos en ese camino. Pero eso no se consigue comprando en la tienda, eso se consigue trabajando y desarrollando la parte espiritual. Allí se consigue eso. Leyendo la palabra, buscando a Dios cada día un poquito más. Allí se consigue eso. Ahora, Jesús, ¿qué va a decir? 18. Yo te digo, tú eres Padre, no. Pedro. Y sobre esta voy a Construir mi iglesia. mi o mis. ¿Cuántas iglesias son? Una. Mi iglesia. Ok. Jesús está diciendo, voy a construir mi iglesia, no dice mis iglesias. Ahora, aquí hay un tema pues muy importante. Jesús fundó ¿cuántas iglesias? ¿Lo he escuchado? ¿Cuántas? Una sola iglesia. Pero acá no dice la iglesia católica. Acá no dice la iglesia del movimiento misionero mundial. Acá no dice la iglesia mormona, la iglesia del testigo de Jehová, no dice la iglesia adventista. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos cuál es la que fundó Jesús? ¿Cómo la sabemos? Porque acá no dice. Pues la cosa es muy simple. Funda sobre los apóstoles, poniendo como jefe ¿a quién? A Pedro. Y los demás apóstoles, que son los 11, van a ser los que van a colaborar con Pedro. Cuando muere Pedro, se elige a sus sucesores, y esos sucesores, ¿quiénes son? Los papas. Hasta hoy día tenemos 266 papas. El último, ¿cómo se llama? Francisco de Papa, pero nombre de nacimiento, ¿cuál es? Jorge, ¿qué más? Jorge Mario Bergoglio. ¿De qué país es? Es de Chile, ¿no? Argentina. Está bien. ¿Qué significa Papa? Pedro, apóstol, padre. A ver, repita. Pedro, apóstol, padre. Papa. Apra. ¿Qué significa apra? Papa. A ver. ¿Qué significa apra? ¿Cómo que Pedro apóstol? Pues, ¿qué significa apra? Alianza. Políticamente, alianza para la Revolución Americana. Alianza Para la Revolución Americana.
Igualito como eso, pues Papa es una abreviación de todo un significado que significa Pedro, apóstol, padre. Pedro es su nombre, apóstol, porque eso fue lo que hizo, ser apóstol, enviado de Dios, padre de todos los creyentes en la tierra, padre espiritual. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí está una forma de encontrar que esa es la iglesia que Jesús fundó, la sucesión de los apóstoles. ¿Dónde murió Pedro? Pedro murió en Roma, cabeza abajo, crucificado como Jesús. ¿Por qué la sede del Vaticano o de la iglesia está en Roma? Porque allí murió Pedro. Allí está enterrado Pedro. En la tumba de San Pedro, abajo, ahí están los huesitos, ya polvo, ¿de quién? Del apóstol Pedro. Por eso está allí la sede de la Iglesia Católica. ¿Dónde vive quién? El Papa. Por eso, esa es una forma de encontrar la conexión con lo que dice el Evangelio. 1. 2. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria. Ya. ¿Qué hace la iglesia de Jesús desde que nació hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que hacemos acá? Partimos el pan y se lo damos a ustedes. O sea, cumplimos con lo que Jesús nos ha ordenado. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado ahora? Si Jesús ha fundado una sola iglesia, ¿qué ha sucedido? Pues en el camino han habido, a partir, hasta el año 1500, era una sola iglesia. 15 siglos era una sola iglesia. Allí comenzó la división con Lutero, que era un sacerdote que prácticamente se peleó con la iglesia y hizo su propia iglesia. Y de ahí aparecieron todas las ramas que ahora son como 32.000 grupos que están en todo el mundo. Pero que va aumentando más, no sé si ustedes se han dado cuenta, en las casas, alquilan una casa, ponen su letrero y hasta apareció un grupo más. Allá por allá alquilan un local, ponen su letrero y apareció otro grupo más. ¿Se han dado cuenta de eso? Ya. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Por qué ese grupo se multiplica? ¿Saben? Miren, hay un detalle bien interesante acá. Aquí ustedes, cuando la persona en el ofertorio pasa por la ofrenda, ¿cuánto dan de apoyo, digamos? De limosna, ¿cuánto dan? 10 céntimos, encima dan falso todavía. Ya, no debe ser así, pero eso a veces sucede. Pero allá, el objetivo es que si yo te convenzo que tú vengas a mi iglesia, yo te voy a pedir el 10%. Eso se llama el 10%. No vamos a entrar en detalles, pero mi conclusión lógica es esto. ¿Por qué todo el mundo se pelea? ¿Por qué hacen negocios en cada rincón? Es porque el negocio es redondo. Pues. Si yo chapo a un empresario que gana 10.000 o 100.000 al mes, ¿cuánto de diezmo me va a dar? ¿Se dan cuenta? Entonces, piénsenlo, ¿no? La cosa va por ahí. El negocio redondo. Entonces hay que tener cuidado. Con eso no estoy diciendo que todo sea malo. Pero cuando se pone la doctrina con ese fin, ya es peligroso. Un ejemplo muy simple. Los adventistas, ¿qué dicen? No puedes comer chancho. ¿Eso dice la Biblia? Sí dice. Ah, no lo sabían ustedes, ¿ves? Por eso digo, católico ignorante, seguro protestante. Y ustedes están a un paso de eso. Para que vean, ¿ves? Para que vean. Así que voy a tomarme tiempo mejor día. Vayan a Levítico.
capítulo 11, versículo 7. Versículo 7, textualmente. Después ustedes lo leen en su casa ya todo el 11. ¿Qué dice? Levítico 11:7. ¿Qué dice? El cerdo, porque tiene pezuñas y aunque las tiene partidas en dos, no es rumiante. Deben considerarlo, ¿qué cosa? ¿Un qué? Un animal impuro. Y así la lista crece: el camello, el conejo, el cuy. No puedes comer nada. Ahí está escrito ahí. Por eso llega a su casa, cojan la Biblia y lean todo el capítulo 11 de Levítico. Católico ignorante, seguro. Católico instruido, jamás será confundido. A ver, repitan eso de nuevo. Católico ignorante. ¿Por qué les da vergüenza? Díganlo fuerte. Católico ignorante. Católico instruido. Será confundido. Entonces, si quieren dejar de ser ignorantes, lleguen a su casa, abran su Biblia y lean. Dice ahí que no se puede comer chancho, que no se puede comer conejo, que no se puede comer peces con escamas, que no se puede comer un montón de animales. Lleguen a su casa, hoy es domingo, lean. Entonces el adventista llega a tu casa y dice: hermano, acá dice que no podemos comer chancho y usted está comiendo un animal impuro. Ya, entonces ¿usted qué hace? Dice: wow, ahora ya estoy frito. Entonces, si la Biblia dice que no puedo comer chancho, entonces mi chicharrón de este día del desayuno, pues ¿a quién se lo doy? Porque yo pensaba desayunar chicharrón. Entonces vamos a ver. Ahora, vamos a ver Marcos 7:14. Llamó a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo: ¿así que ustedes tampoco comprenden? ¿No entienden que nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son, ¿qué cosa? Son limpios. Que todos los alimentos son, ¿qué cosa? Limpios. Limpios. No dice, quiso decir que el marranito es limpio, sino dice todos los Alimentos. Todos los muy bien. ¿Qué cosa significa todos los alimentos? Todos, ¿no? ¿Qué significa todo? Todo. El problema no es el animalito, el problema es tu cerebro. Porque dice más abajo, dijo también, lo que sale del hombre, eso sí hace impuro, o le hace impuro. Porque de dentro, es decir, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, codicia, maldades, engaños, vicios, envidia, chismes, orgullos, falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y lo hacen ¿qué? Así que coman su chicharrón tranquilo. Pero sí, fíjense bien de dónde compran el chancho. ¿Ahora han entendido o no? Entonces, ¿qué pasa con el adventista? Pues si tú eres un católico ignorante, dices, uy, ¿verdad? No tiene razón, este cura me ha engañado toda la vida. Por fin conozco la verdad, dicen algunos. Pero ¿cuál es el problema de los adventistas? El problema es que ellos solamente hacen ver el Antiguo Testamento. Y los meten ahí, pero ciegamente a la gente, los adoctrina de tal manera que como el caballo que tiene el, ¿cómo se llama eso que le ponen en la? Que tiene
Tiene una cosa el caballo que no puede mirar para el costado, solo tiene que mirar para el frente, igualito. Entonces yo te trabajo de tal manera que tú tienes que creer lo que está escrito ahí, para que si te convenzo y pasas a mi grupo, entonces ya tengo asegurado el 10% de tu dinero mensual. Por eso, queridos hermanos, la mejor forma de ser libres es estudiar. La mejor forma de ser independientes es estudiar. Porque al que conoce, nadie lo va a poder engañar. Así que hoy día lleguen a su casa, lean Levítico y lean todo este capítulo 14 de Marcos. Esa es la forma como trabaja el evangélico. Esa es la forma como ellos van manipulando a la gente. El tema de las imágenes igualito. Claro que en Éxodo 20 dice no tengas imágenes. Sí, correcto, no tengas ídolos. Pero después cuando Dios manda a construir a Salomón el templo, Él mismo pide poner querubines, poner ángeles. Él mismo pide hacer la serpiente de oro o de bronce. Entonces, ¿cómo es que Dios dice que no, después dice que sí? Es que hay que entender bien. El tema no es que está diciendo no te hagas imágenes, sino ídolos. ¿Y qué es ídolo? Es aquel que reemplaza a Dios. Si usted hace cualquier cosa por el dinero, ¿cuál es tu ídolo? El dinero. Si usted se mata por su mujercita, ¿cuál es su ídola? Pues no es su mujer. ¿Cuánta gente se mata por una mujer o por un hombre? Sin ti mi vida no tiene sentido. ¡Pah! Se tiene un balazo. ¿Por qué? Porque esa persona es mucho más que Dios para esa persona. Entonces no hay que meternos en tonteras. San Martín, Santa Rosa, mañana pasado celebramos Santa Rosa. Para empezar por la Virgen. ¿La Virgen reemplazó a Dios o sirvió a Dios? Entonces, ¿dónde estamos? Pues no seamos tan tontos, pues. Santa Rosa de Lima, ¿sirvió a Dios o reemplazó a Dios? Entonces, si celebramos la fiesta de los santos y de la Virgen es porque les tributamos un homenaje especial, porque son personas que han hecho actos heroicos. En la vida civil, ¿por qué le celebramos a los héroes? Porque han hecho actos extraordinarios en bien de ¿quién? De la patria. Y a estos santos, ¿por qué les tributamos un acto especial? Porque han hecho actos extraordinarios en bien de ¿qué? De la iglesia. Todo ese pobre evangélico con un par de lápices lo mandas a su casa porque no sabe ni dónde está parado, ¿no? Pero cuando eres ignorante, pues te la crees todo y haces lo que mucha gente ignorante hace. Destrozan su imagen de la Virgen, queman su cuadrito de no sé qué, y dice que ya se han cambiado y ahora sí son, como dicen ellos, ya no soy mundano, ahora soy convertido. Entonces yo nomás les pregunto a ellos, ¿y en qué mundo vives? Porque yo sigo viviendo en este mundo. Porque ellos dicen, yo ya no soy de este mundo. ¿De dónde es usted entonces? ¿Dónde viven entonces ellos, pues? Entonces ya que desocupen Pariachi, pues si no viven en este mundo. Claro, si no viven en este mundo, entonces que ya nos dejen un campito más, ¿no? Entonces, no, pues, por eso vuelvo a decir, católico ignorante, seguro protestante, así que hoy mismo chapa tu Biblia y empieza a leer toda la Biblia. Pues si no te vas a quedar toda la vida pensando, creyendo que, o te vas a quedar con lo peor, con la duda. Porque el padre te dice una cosa, el protestante te dice otra cosa, tu vecino te dice otra cosa, y como nos encanta en el Perú el chisme, nos quedamos con el chisme. Pero no somos capaces de leer la fuente. ¿Y qué dice la fuente? Esa es la forma de salir de ¿qué? De la duda. Porque la duda mata, no se olviden, la duda mata. Justo ayer, miren, le va a parecer medio chistoso, pero en una misa que tenía ayer, una señora se levanta y dice, padre, yo un día estaba en Huaycán y en esas bullas que hacen los hermanos, se acercó una persona y me dijo, hermanita, ¿usted sabe quién es la mamá de Jesús o quién fue la mamá de Jesús? Claro, pues, la Virgen María. Y me dijo que no, que la mamá de Jesús no fue la Virgen María. ¿Y usted qué piensa? Le digo.
Pues sigo confundida, padre, así que la chapé, la senté y le dije, busca este texto. Ni más, dice, padre, tiene razón. Pero para que vean, si usted no lee, si usted no pregunta, pues se va a quedar ¿con qué? Con la duda. Yo hay gente que está inventando tontería y media, ¿saben por qué? Solamente por dinero, esa es la verdad, no hay otra explicación. Porque todos tenemos tanto que hacer que no tendríamos intención de hacer X cosa por confundir a la gente, sino solamente por sacar dinero. Entonces, no, pues hay que reaccionar rápido, ¿no? Hay que darnos cuenta de eso rápido. Bien, ahora, ¿se entendió o no se entendió eso del puerquito? ¿Sí se entendió? Ok, entonces, sí, el Antiguo Testamento dice que no debemos comer, sí, pues. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento está diciendo ¿qué cosa? Que todos los alimentos son puros, limpios. Si usted hace barbaridad y media, no es porque comió chanchito, sino porque su cerebro está podrido. No sé si me han entendido. Si usted comete errores garrafales, no es porque usted comió un cuisito chactado, sino porque su cerebro ya está deformado. Ese es el problema. Porque si usted conversara con un adventista, cuando ven el cuy es como si vieran al diablo. Cuando ven un plato de chicharrón es como que si vieran al diablo. Y fíjate cómo la gente ignorante ha caído en eso y se lo creen, ¿no? Se lo creen. Ellos no miran el chancho, el cuy peor, o sea, lo miran de 1 kilómetro. Pero para que vean pues a dónde hemos llegado. En fin, vamos terminando. Ahora, ¿por qué nos llamamos cristianos católicos? A ver, los que siguen al APRA, ¿cómo se llaman? Los que siguen a Fujimori, ¿cómo se llaman? Los que siguen en fin, 1126. Y los que siguen a Cristo, entonces, ¿cómo se llama? 1126. Hechos 1126. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia 1 año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de ¿qué? ¿No escucharon el nombre de qué? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque está en la Biblia. Ese fue el nombre que le dieron a los seguidores de Cristo. Cristianos. A mí me da mucho coraje cuando a veces los evangélicos dicen, yo soy cristiano, esos son católicos. No se olviden, nosotros primero somos cristianos, porque creemos en ¿quién? En Cristo. Es más, nos lo comemos a Cristo. ¿Dónde? En la comunión, porque Él ha dicho, esto es mi cuerpo. O sea, más cristianos no podemos ser. Entonces, somos cristianos porque seguimos a Cristo. ¿Por qué somos católicos? ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 28, rápido, y con eso vamos cerrando. 28, 18, 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las y háganlas mis discípulos. En otra Biblia, a ver, en su Biblia, ¿qué dice, hermana? A ver, lea por favor. Sí. 28, 18. ¿O quién tiene Biblia latinoamericana? A ver. La Biblia rojita. Ya. Sí. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan con todos los pueblos, sean mis discípulos. Ok, es lo mismo. Vayan a todas las gentes, ¿de dónde? De todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Vayan a todo el lo católico. ¿Qué significa? Universal. Usted vaya a su casa,
busque su diccionario y busque qué significa la palabra católica. Y va a encontrar que católica significa universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia que fundó Jesucristo es para todo el mundo. ¿Quiénes somos entonces? Somos cristianos católicos. ¿Cristianos por qué? Porque creemos en Cristo. ¿Católicos por qué? Porque somos una iglesia universal. Acá entran todos. Nadie queda excluido. El que tiene mucho dinero, el que no tiene nada de dinero, el que es muy bonito, el que es muy feo, todos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces usted no se olvide. Y además, como católico siempre tiene que tener una mentalidad abierta. A ese que habla mal de ti como adventista, como también tienes que acogerlo. Porque tú eres católico, tú eres universal. Tienes que tener una mentalidad abierta. No puedes decir, este grupo sí, este grupo no. Esta mi gente sí, esta mi... No, no se puede. Porque tu nombre te obliga a ser abierto hacia todos. Bueno, entonces consideren esto como una lección muy interesante. Finalmente dice, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que Jesús le está diciendo a Pedro, lo que tú hagas en la tierra, yo lo voy a probar en el cielo. Por eso, lo que el Papa dice es como si Cristo lo estuviera diciendo. Les vuelvo a decir lo que le dije el domingo pasado. Si el gerente o el dueño de la empresa le delega al gerente a tomar decisiones, las decisiones que toma el gerente en nombre del dueño son válidas. ¿Por qué? Porque el dueño se lo ha permitido, le ha dado todo el poder. Y si Jesús le ha dado el poder a Pedro, ¿quiénes somos nosotros para negar ese poder? Y en la vida todo se mueve así. ¿El pueblo peruano le ha dado el poder a quién? A un viejito llamado PPK. Ja, pues es así. El pueblo peruano le ha dado el poder a PPK. Bien o mal, no lo sé, pero ahí estamos. Pero en este caso no se lo dio un hombre, se lo dio Dios. Esa es la diferencia. Y Dios sabe a quién elegir. Los humanos no sabemos elegir, elegimos mal siempre. Esa es la diferencia. Pero para que me entiendan.